Momento de la entrevista en Noticias 5, como habíamos adelantado, ya está con nosotros Martín Rodríguez, el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, para hablar de varios temas, no solo de cómo está el mercado actualmente y las posibilidades de consumo, la oferta y la demanda, sino también qué ha pasado con los visitantes, aquella polémica sobre los turistas. Bueno, varios temas que queremos hablar con Martín. Gracias por estar con nosotras. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Quizá arranco por ahí, ya que estamos en verano, en plena temporada. ¿En qué quedó esto del consumo para los visitantes que vienen a nuestro país? Bueno, es una alternativa que se viene discutiendo hace tiempo, ¿no? Incluso durante la administración pasada hubo algunas iniciativas. En concreto, durante esta administración, casi desde el inicio, en el IRCA estuvimos trabajando con los equipos técnicos, evaluando distintas alternativas y cuáles serían las herramientas jurídicas que podrían permitir darle acceso a los extranjeros que no son residentes permanentes en el país o a los visitantes en condiciones de seguridad y control similares a las que actualmente tienen los uruguayos y los extranjeros que residen en el país. Y bueno, eso implicó un proceso de trabajo muy intenso que fue discutido y validado a nivel de la Junta Directiva del IRCA, que como saben está integrada por varios ministerios, y posteriormente el mismo proceso de discusión en la Junta Nacional de Drogas, que está además presidida por la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Y bueno, actualmente las distintas alternativas fueron elevadas para análisis y evaluación por parte del Poder Ejecutivo, que en definitiva de las opciones que hay, que implican o modificaciones de ley o en algún caso alguna modificación a nivel de decreto del Poder Ejecutivo, bueno, esta última sería una opción que está más cerca en el tiempo pensando en una implementación. Así que bueno, ahora en la medida en que el Poder Ejecutivo avance con esa evaluación y bueno, disponga cuáles podrían ser las herramientas, la oportunidad y si esto finalmente va a poder concretarse, bueno, se trabajará a partir de ahí en un cronograma de implementación. ¿Hay algún tiempo estimado para que esto sea una realidad? No. Sí que toda la parte de formal, de evaluaciones técnicas, de alternativas, porque esto después implica muchos cambios a nivel del sistema. Piensen en los registros, la operativa de las farmacias, la capacitación del personal del correo. Ahí está. ¿Cómo sería en el caso de que se habilitara la venta a visitantes extranjeros? Y bueno, en principio, de las distintas opciones que hay, la que está más avanzada en cuanto a posibilidades concretas de materializarse es la de permitirle a los extranjeros que ingresen al registro para comprar cannabis en la farmacia, que es el canal comercial, es el que tiene productos que tienen los controles de calidad y están registrados ante el Ministerio de Salud Pública y que tiene una cadena de trazabilidad completa. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, en el intercambio con distintas autoridades y con distintas instituciones, es la opción que parece estar más cercana respecto a la implementación de esta apertura. Y después, bueno, el turista tendría, el visitante extranjero tendría que registrarse en condiciones parecidas a lo que ya sucede hoy con los extranjeros que tienen residencia permanente o los uruguayos. ¿La cantidad que estarían habilitados a comprar estaría vinculada a los días de estadía? ¿Cómo se controlaría eso? En principio no estamos evaluando abrir como una ventana asociada a el tiempo de visita, sino que se equipararía esas condiciones. La persona está en el país y en ese contexto queda habilitada. Y bueno, lo que sí va a tener son los máximos que tienen las personas que ya están en el registro. Por ejemplo, hoy rige el máximo de 10 gramos semanales y 40 gramos mensuales, ¿no? Esto es un punto que, si bien también está en discusión, esto de los máximos semanales, quiero decir, en el caso de que, por ejemplo, si se diera hoy el ingreso, y bueno, tendría que ser bajo esas mismas condiciones. ¿Qué aspectos de las cantidades están en discusión? ¿El objetivo es aumentarlo? Y por ejemplo, la restricción de que las personas puedan retirar 10 gramos por semana de las farmacias está establecida por decreto, no es una restricción que esté en la ley. Y eso, por lo que los usuarios, los responsables de las farmacias, las empresas que producen y distribuyen para la comercialización en farmacias, lo que nos plantean es que es una restricción que agrega mucho costo para el acceso. Por ejemplo, pensemos que una persona
que quiere acceder a 20 gramos tiene que trasladarse 2 veces en el mes a la farmacia, y especialmente esto es costoso en aquellas localidades donde hay menos farmacias o directamente no hay farmacia, ¿no? Entonces, pensar en que se elimine esa restricción de los 10 gramos semanales para que se equipare a 40 gramos mensuales. Pero que se puedan sacar de una sola vez, por ejemplo. Que se puedan sacar de una sola vez, parece ser una alternativa razonable, considerando que no todas las personas van a retirar 40 gramos, ¿no? No hay una expectativa de que se modifiquen los patrones de consumo asociados a esto, sino que se pueda adecuar. Porque además, entre otras cosas, hay que disponer del dinero para hacer la compra de los 40 gramos. Sí, claro. ¿Ustedes han constatado un aumento del registro de consumidores a partir de las nuevas variedades de que se dispone? Sí, eso es bastante lineal. Cada vez que ingresa una nueva variedad y se pone a disposición de los usuarios, hay 2 fenómenos que se dan en paralelo. Por un lado, nuevas personas que se registran para poder acceder por esa vía al cannabis y probar esa variedad nueva. Y por otro lado, personas que ya estaban registradas y que habían discontinuado su vínculo con la farmacia, eligen nuevamente probar, comprar a través de la farmacia. Y esto fue muy marcado cuando salió la variedad Gamma, y volvió a ser muy marcado cuando la última variedad, la variedad Epsilon, se puso a disposición. Hoy por hoy, mirando los datos de ventas durante el año pasado, casi las 3/4 partes del cannabis que se vendió en las farmacias corresponde a esta variedad, la variedad Epsilon, que vino a sustituir ese interés por la novedad. Por eso es que, para aclarar, es la más fuerte en términos recreativos. Sí, en realidad la variedad de Gamma tiene una concentración de THC, que es el principio activo que tiene el efecto estupefaciente, digamos, ¿no? El pegue, para hablar en los términos cotidianos, tiene hasta 15%, y después la variedad Epsilon hasta 20%. Es en ese sentido la variedad más potente. Y por eso también es de interés el poder permitir que periódicamente surjan diferentes opciones, porque al final del día lo que la regulación busca es que, ya sea por el canal que sea, a través del cultivo doméstico, a través de los clubes canábicos, que también han crecido en una cantidad muy significativa su cobertura. Actualmente hay casi 600 clubes canábicos operativos en funcionamiento, o a través de las farmacias. En definitiva, lo que busca la regulación es que el usuario que elige consumir cannabis para uso adulto lo haga dentro del marco de la regulación y accediendo por la vía legal. Hasta ahora, desde que está en vigencia la ley y la posterior venta de cannabis en farmacias y el autocultivo y también los clubes canábicos, ¿ustedes catalogan de exitoso esta normativa? Es decir, ¿se cumple con los objetivos trazados al inicio, que eran de, achicar el mercado negro y cuidar la salud de quienes consumen estos productos? Yo diría que en líneas generales sí, porque Uruguay logró instalar un sistema que es fuertemente regulado, con alto control público en todas las fases. O sea, las características del modelo regulatorio uruguayo son, primero, que Uruguay fue el primer país a nivel global, no había otra referencia nacional que uno pudiera decir, bueno, en tal otro país se está trabajando con esto, podemos evaluar, tomar aprendizajes. Sí se hizo un poco de política comparada para evaluar alternativas, pero eran parciales, eran de algunos estados de Estados Unidos o del régimen de excepción, que para algunas zonas en Países Bajos también estaba disponible. Y Uruguay definió un modelo muy propio de fuerte control público. Entonces no hay otros sistemas en los que, por ejemplo, esto que veníamos hablando, esté tan marcado que los extranjeros en una primera etapa no pueden acceder, o que en todos los casos haya que registrarse y elegir una sola vía para poder acceder a cannabis, ¿no? O sea, pensemos que una persona que actualmente es cultivador doméstico registrado, si le va mal en su cultivo o quiere probar otra variedad, no puede, por ejemplo, ir a comprar a la farmacia, o no puede ir a retirar
afiliarse, asociarse a un club canábico y retirar. Esas son todas cosas que... ¿Esas son algunas de las restricciones que ustedes querrían modificar? Sí, en este momento estamos evaluando esas rigideces o duplicaciones de control que hacen que en definitiva las personas encuentren un vínculo más pesado con la regulación, ¿no? Entonces, siempre con la certeza de que el cannabis es un producto que tiene riesgos para la salud y por lo tanto así se informa siempre. Las campañas de comunicación, las que se han hecho antes y las campañas de prevención que estamos diseñando ahora van orientadas con mensajes claros en ese sentido, específicamente destacando los riesgos que tiene para algunos grupos poblacionales el consumo de cannabis para uso adulto, pero también con la certeza de que una vez que las personas se informan y deciden consumir cannabis, desde el punto de vista de la salud pública y de la seguridad pública, es mucho mejor que lo hagan dentro del marco de la ley. ¿Y se pudo disminuir el mercado negro de cannabis? Y bueno, si uno mira el proceso desde que se inició el registro de cultivadores domésticos, posteriormente de clubes y después de farmacias, hasta ahora se puede estimar que hay aproximadamente 80 toneladas de cannabis que fueron producidas y distribuidas en el marco del mercado regulado. Si asignáramos a ese volumen de cannabis el valor de mercado que tiene, por ejemplo, lo que se vende en las farmacias, más o menos unos 160 millones de dólares no fueron destinados al mercado irregular. Entonces, o al mercado ilegal. 160 millones de dólares es una masa de recursos que para una organización criminal puede ser sensible y por lo tanto en ese aspecto podemos decir que hay indicios de resultados positivos de la regulación. Pero también hay que mirar aspectos como en términos de seguridad personal, las personas que dejan de vincularse con redes ilegales o con bocas de expendio ilegal de sustancias y por lo tanto dejan de poner en riesgo su salud y su seguridad personal para poder acceder a un producto que buscan, o la posibilidad de acceder a un producto que saben lo que es algo que anteriormente no pasaba. Entonces, solo un dato que me parece que es muy, muy interesante, cuando al inicio de la regulación, el prensado paraguayo, el producto de peor calidad, con más contaminantes, que tenía en general un origen de Paraguay o de zonas aledañas del continente, explicaba la amplia mayoría del mercado, ¿no? Casi que el 70%. Hoy por hoy está en el entorno del 6% esa proporción. Prácticamente ha desaparecido ese tipo de producto y ha sido sustituido en las preferencias de los usuarios por un producto que en términos de sanitarios, en términos de contaminantes presentes, por ejemplo, o de certeza respecto a lo que está consumiendo la persona, ¿no? El contenido de los cannabinoides es mucho más beneficioso para el usuario que optó por consumir cannabis. Pero a pesar de estos beneficios que se presentan y que son notorios, casi la mitad de los consumidores no está registrado. ¿Cuáles son los principales impedimentos para que esa tendencia se mantenga? Bueno, hay uno que es que hay un núcleo de personas que nunca se va a registrar porque directamente dice yo, para consumir otras sustancias como puede ser tabaco o alcohol, nadie me pide que me registre, nadie me pone un límite de cuánto quiero comprar, cuándo quiero comprar, ¿no? Entonces, claro, ese núcleo que podemos decir, el núcleo duro de oposición al registro, no hay otras condiciones que podamos ofrecerles salvo la de eliminar el registro, ¿no? Que es una alternativa que, si bien está en discusión, requiere de una solución legislativa y de aprobación parlamentaria. Claro. El otro aspecto que importa mucho es esto que estábamos hablando de la burocracia y lo denso de vincularse con el sistema. Entonces, medidas como, por ejemplo, que las personas se puedan registrar en el correo y en la farmacia. Medidas como que se pueda instrumentar un portal para que las personas puedan administrar su registro a través de su teléfono celular o en la computadora de su casa, ¿no? Cosas que están actualmente desarrollándose. O alternativas como esto de permitirle a una persona que de repente estaba registrada para comprar en la farmacia, que también pueda ser socia de un club canábico y poder retirar cannabis. O tener un autocultivo, ahí, capaz. O un autocultivo. Y esto del autocultivo que vence a los 3 años y la persona tiene que volver a registrarse, ¿no resulta muy engorroso para alguien que viene ya habiendo hecho el proceso de alguna forma? Eso es un ejemplo clarísimo de
estos costos que tiene en términos burocráticos el estar adentro del sistema. Ese es uno de los cambios que también queremos hacer, porque, por ejemplo, a las personas que se registran para comprar en farmacia no se le pide que renueven su interés de comprar en farmacia cada 3 años, y a los cultivadores domésticos sí. Entonces, una alternativa que estamos evaluando es poder retirar esa restricción o esa obligación de tener que volver a registrar su cultivo cada 3 años. Si uno mira la evolución histórica de los registros de cultivadores domésticos, se encuentra con que hay un número muy importante de personas que no vuelve a registrar o que no vuelve a declarar su cultivo doméstico. Y que seguramente siga cultivando. Y es probable. Claro. Sí. Sí, muchas veces se puede interpretar, de hecho sucede, que facilitar el acceso, por ejemplo, con estas nuevas normas que se quieren flexibilizar, valga la redundancia, aumenta el consumo, o quien está pensando en hacerlo invita a consumir, por llamarlo de como alguna es legal, manera. ahora voy a... O como es más fácil Exactamente. acceder. O de alguna manera cuenta con el aval del Estado, entonces no es tan malo, o tengo una percepción del riesgo más baja de la que realmente debería ser. ¿Qué pasa con los números que ustedes miden? Y también está el observatorio a propósito del universo de consumidores, cómo ha evolucionado en este tiempo. Bueno, ese es uno de los... tal vez sea el punto que se evalúa cuando se hace política comparada y se mira en otras realidades nacionales qué pasa cuando se reguló, ¿no? Si hay un aumento, una disparada del consumo, si hay una disparada del consumo en poblaciones menores de edad, que es donde hay más riesgos. Y en Uruguay lo que muestra la realidad es que no hubo una disparada del consumo de cannabis asociado a la regulación del mercado de cannabis, que la edad de inicio, que es un dato clave, ¿no? La edad media de inicio, para poder referenciar esto de cuándo empiezan las personas a vincularse con la sustancia, viene subiendo y en las últimas mediciones se mantiene estable en el entorno de los 20 años de edad, que eso es otro dato positivo. Después, en términos de prevalencia de uso, los datos que sistemáticamente publica el Observatorio Uruguayo de Drogas permiten ver que no hay un crecimiento sostenido, sino que, por el contrario, y esto es siempre hay que hacer la nota al pie y aclarar que hay que continuar monitoreando esto a lo largo del tiempo, pero por el contrario lo que se ve es que se moderó el consumo, y especialmente en las poblaciones adolescentes. Las encuestas que se hacen en estudiantes de educación secundaria, empezó a decrecer el consumo de cannabis. ¿Cómo condice eso con que aumentó la cantidad de registrados? Y bueno, el dato más interesante respecto a eso es que sobre un universo de usuarios que no crece, el hecho de que siga creciendo la población que está registrada quiere decir que cada vez más gente elige utilizar cannabis, pero con un origen legal. Actualmente, más o menos la mitad de las personas que declararon usar cannabis en los últimos 12 meses está registrada, ¿no? y puede acceder a cannabis de manera legal. Ya tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Brevemente, ¿me puede decir qué opinión le merece la propuesta cabildante de agregarle IVA al cannabis? Es difícil responder brevemente, pero creo que con una lógica de confluencia regulatoria, así como el alcohol o el tabaco tienen este tipo de impuestos, sería lógico que en algún momento también el cannabis en los puntos de venta lo tenga. La salvedad es que Uruguay, al momento de implementar esta política, eligió dejar en stand-by eso para sustituir mercado ilegal con mercado legal. Claro. Esa es una tarea que todavía está incompleta, falta mucho por recorrer, y por lo tanto la oportunidad para discutir un cambio regulatorio tal vez no sea esta. Yo se lo resumo, iba así, pero más adelante. Puede ser. Algo así. Muchísimas gracias, Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA, por estar esta noche con nosotros. Un gusto, muchas gracias.